Doctor, nos quedamos platicando acerca de quiénes son candidatos según la norma oficial mexicana para utilizar algún medicamento. Decíamos que un IMC, este índice de masa corporal arriba de 27, más una comorbilidad, que antes de irnos al corte nos decía que tiene que ver con tener alguna situación como diabetes o algún descontrol en la administración del metabolismo de los lípidos, o qué otras cosas pueden llamarse comorbilidades. Bien, enfermedad cardiovascular, alguna enfermedad articular, ácido úrico elevado, y básicamente sería dislipidemias, puede ser colesterol elevado o triglicéridos elevados. Correctísimo, bien. Ahora, ¿cómo sé si tengo un IMC arriba de 27? Bueno, por medio de una valoración nutricional, obviamente no es algo tan simple. Hay que hacer mediciones, peso, talla, para ver precisamente el índice de masa corporal, la relación del peso con la talla. ¿Sí? ¿Qué peso debo de tener en base a mi talla? Y hay parámetros, ejemplo, una mujer, vamos a poner un ejemplo, una mujer que mida 1,60, una talla más o menos. Promedio. Sí, promedio, debe estar pesando, de acuerdo al índice de masa corporal como peso adecuado, entre unos 54 a unos 63 kilos. O sea, ese parámetro tan amplio nos da el IMC como peso adecuado, es decir, sería un índice de masa corporal entre 20 a 25. Ya si pasa de los 63 kilos, tuviera 66 kilos, que ya podría ser como un 5%, o si ya tiene 69 kilos, que sería un 10%, estaríamos hablando ya de un índice de masa corporal promedio de 27. Y que clasifica en un sobrepeso. Es sobrepeso, así es. Que es una mujer que probablemente así solito, nomás el sobrepeso, no sea candidata para el uso de medicación, sobre todo prescrita y controlada. Si no tiene pero comorbilidad, si no. tiene comorbilidades, entonces sí. ¿Cómo voy a saber? Como bien nos dice el doctor, a través de una valoración médica, porque no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Nada más, no podemos inventar que nos sentimos mal y ya, ¿no? Bien, doctor, ahora, ¿qué tipos de medicamentos se utilizan para la pérdida de peso? Hay básicamente dos tipos de medicamentos, son los de acción central, es decir, que actúan a nivel de hipotálamo, inhibiendo el área específica del hambre y saciedad, y los que serían de efecto periférico, que no tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, que serían básicamente fibras y un medicamento que se llama Orlistat. Ok, entonces central y periférico. Bien, pues vamos empezando con los de acción central. ¿Cuáles son, a qué se refiere con hambre y saciedad y a qué nivel actúan, qué hacen? Bien, prácticamente todos los medicamentos que actúan a nivel central o a nivel del sistema nervioso central actúan en un área específica del hipotálamo, que es el área del hambre y la saciedad. En el área del hambre y la saciedad, estos medicamentos lo que tienen es inhibir precisamente esa área, pero tienen efectos colaterales bien específicos, y vale la pena señalar porque el paciente siempre algunos pacientes creen que existe la píldora mágico maravillosa que me va a quitar la obesidad. Quiero señalarles algo, no hay un medicamento hasta el día de hoy que realmente cure la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica, y como enfermedad crónica debe ser de tratamiento de por vida. Y dentro de las limitantes que tenemos con la prescripción de los medicamentos es que todos los medicamentos, sobre todo los de nivel central, tienen efectos colaterales bien importantes. No se pueden prescribir por más de 3 o 6 meses. Es decir, tenemos esa limitante. Si funcionan o no funcionan, sí funciona el medicamento, pero los porcentajes que tiene el medicamento, que inclusive tiene sinergia porque tiene hasta 4 medicamentos en uno solo, que vienen combinados, que no vamos a decir nombres, sí podemos decir nombres de sales, pero no podemos decir nombres comerciales. De hecho, casi todos los medicamentos que actúan a nivel central son medicamentos controlados, son de prescripción. De prescripción quiere decir que no podemos llegar a la farmacia y comprarlos porque escuchen en el radio que están bien buenos. No, tiene que ser a través de una consulta médica y entender, el médico tiene que ser el que decida si puede ese paciente ser candidato porque ya dijimos, hay efectos colaterales, ¿no? Es muy importante entender esto. Ahora, estos efectos colaterales, doctor, ¿cuáles son? Bien, básicamente, como actúan a nivel del sistema nervioso central, inhiben el área de la saciedad, también inhiben otras funciones, y dentro de ellas el efecto más importante que tenemos es de que muchos de los pacientes se deprimen.
Ok. Sí, y también tienen alteraciones en el sueño, tienen insomnio, tienen boca seca. El paciente, como es un medicamento termogénico, algunos de ellos son termogénicos, el paciente anda muy acelerado. Como si tuviera el corazón más acelerado, con Así es. De hecho, sudoraciones, todas las quizás funciones, temblorina. por como tiene efecto termogénico, todas las funciones metabólicas se incrementan. Eso sería lo que podríamos llamar a acelerar el metabolismo. Así es. Esta frase tan mal utilizada que de manera normal decimos, es que comer muchas veces al día va a acelerar el metabolismo. Híjole, acelerar el metabolismo sería tener la función gástrica acelerada. Tendríamos diarreas, por ejemplo. Sí. Sería tener taquicardias, Sí. ¿no? Por ejemplo. Y sería andar como mal se dice, empingado todo el santo día, ¿no? Entonces, nada de que acelerar el metabolismo es bueno, no necesariamente, ¿sí? Porque además entender que acelerar el metabolismo es acelerar todas las funciones que se van a dar desde nivel central, desde precisamente. nivel central, ¿no? Entonces, riesgos bastante importantes, depresión, insomnio, boca seca y sentirte acelerado durante todo el día. Cefalea, sobre todo. Dolores de cabeza. Bien, no, bueno, dormir no está nada padre, ¿no? O sea, de verdad que no suena a algo a lo que me aventaría yo a hacer si el doctor no me lo dijera, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas podemos esperar? Vamos a decir que el medicamento, bueno, si bien tiene efectos secundarios, pues que van a disminuir nuestra calidad de vida, ¿por qué entonces podría un paciente ser candidato para tomarlos? Bien, uno de los factores más importantes para la prescripción de medicamentos es de que el paciente sea un paciente multitratado, de difícil tratamiento, sí, es decir, que ya haya ido con uno, con otro y con otro médico, nutriólogo, y el paciente no encuentre realmente el resultado que está esperando. Es importante señalar que antes o previo a eso se tiene que hacer una valoración médica para determinar si el paciente tiene una obesidad primaria, que es malos hábitos o sedentarismo, o si tiene una obesidad secundaria, que sería una cuestión metabólica. Un porcentaje alto de pacientes que tienen de obesidad grado 1 en adelante tienen alguna causa secundaria, ya sea algún problema a nivel de hipófisis, un problema a nivel de tiroides, un problema a nivel de páncreas o algún problema de tipo hormonal. Entonces, determinar primeramente qué tipo de paciente es. El 80% de los pacientes que no reciben o que no tienen un buen tratamiento o que no tienen un buen resultado es precisamente porque no son bien diagnosticados. Eso es como, creo que un punto radical en este momento. Si yo no tengo un diagnóstico, ¿cómo me van a tratar? ¿Sí? Entonces es el típico caso del paciente que ha estado pululando por N cantidad de profesionales que quizás por la razón que quieran no ha podido ser diagnosticado de manera normal, entonces no puede llevar un curso el tratamiento, porque si yo no sé qué tengo, ¿cómo lo voy a tratar? ¿No? Entonces, si tú eres ese caso, por favor, ponte de nueva cuenta en profesionales, no pierdas la fe. Hay profesionales cada vez más completos que te pueden ayudar. Una de las opciones que tienes es, bueno, pues el doctor Óscar Martínez, médico completo, que además el día de hoy te estoy ofreciendo 2x1 en esta asesoría médica que con tanta frecuencia mencionamos. No es solo que se dedique a bajar panzas el doctor, es médico primero, es médico y entonces vas a ver sí, hasta los límites de la terapia, ¿no? Hasta dónde puedes llegar, pero a través de esta evaluación primaria que se hace para saber por dónde va tu problema. Así es que bien. Ahora, doctor, estos medicamentos que actúan a nivel central se tienen que hacer bajo una prescripción médica. Regresando al corte, quisiera que platicáramos también acerca de los medicamentos que actúan a nivel periférico. Así es que quédate con nosotros. Estás en tu programa Nutrición y Vida. Regresamos. Así es que bueno, vamos a seguir con el programa, también con promoción a través del doctor Óscar Martínez, que el día de hoy nos da una promoción del 2x1. Para mayor información acerca de esta promoción, que marquen a qué teléfono, bueno, además de aquí a cabina para que puedan adquirirla, ¿en qué teléfonos pueden comunicarse? Es 36, 32, 90, 11. 90, 11, 36, 32, 90, 11. Para los informes del costo, que por ahí nos preguntaba alguien de cuánto cuesta, es individualizado, entonces creo que vale la pena que hagan la llamada para ver
sobre el tratamiento que cada uno necesite, pues cómo va a ser el costo, ¿no? Ahora, nos quedamos platicando entonces de que los medicamentos que van a tener acción a nivel central, pues van a tener una serie de efectos deleterios en la salud, pero obviamente para quien está prescrito y se acabó, ¿no? Decíamos que no se pueden utilizar más de 6 meses. ¿Cuál sería el riesgo, doctor, de utilizarlos más de 6 meses? Bien, aquí la cuestión, hemos señalado de inicio, es de que el sobrepeso y la obesidad como enfermedades crónicas deben de ser de tratamiento de por vida. Entonces no puedes estar sometido a un tratamiento medicamentoso precisamente por los efectos colaterales es que nos señala la norma oficial mexicana, inclusive hasta los mismos laboratorios que lo venden, sí nos señalan que no debemos utilizar los medicamentos por más de 3. Hay algunos que dicen 3 meses y los menos serían hasta 6 meses. Un factor importante y vale la pena señalarlo es el porcentaje de pérdida de peso que vamos a obtener con un medicamento. De los medicamentos que tienen sinergia, es decir, que tienen hasta 4 medicamentos que son mixtos, tienen una pérdida de peso en porcentaje a 3 meses de 15%. 15%. Es decir, realmente es poco. Muy Aquí bajo. la cuestión es de que muchas veces el paciente cree que el medicamento es el que le bajó de peso. Y lo que realmente bajó de peso es el cambio de actitud, el cambio de un hábito alimenticio, porque el sobrepeso y la obesidad no es un problema de hambre y saciedad solamente. Muy importante. Creo que de verdad, doctor, me gusta mucho cómo lo expresa porque hemos como vivido engañados en esta fantasía en la que tiene que ver con una entrada y salida de comida y no necesariamente tiene que ver, al menos no solo con eso, ¿no? Es un problema, como lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones en el programa, multifactorial, ¿no? Y tiene que ser tratado como tal. Entonces una pastilla pues no me va a resolver un problema que tiene que ver con muchas más cosas que el hambre y la saciedad, ¿no? Entonces, 15% ahora, doctor, Sí. con dieta y ejercicio, ¿cuál es el porcentaje que se puede perder? Con dieta de ejercicio podemos tener hasta un 70-80% del resultado. Entonces, quiere decir que una pastilla realmente, pues, ni conviene, ¿no? Porque además todo pasa por hígado y riñón, ¿no? Entonces, si yo ya traigo una afectación y estoy tomando un medicamento, pues puede ser que me afecte más mi función renal, por ejemplo, ¿no? Que digo, no todos los medicamentos tienen efectos a ese nivel, pero van a pasar por ahí. ¿O qué opinión me puede dar al respecto? El medicamento es únicamente para hacerle de alguna manera el tratamiento más fácil al paciente. Pacientes que tienen algún trastorno de ansiedad, que son muy compulsivos, pues básicamente sería para inhibir un área específica de hambre y saciedad. Pero la cuestión con la obesidad es que es un problema de conducta hacia la comida. Podemos inhibir el área del hambre y la saciedad, pero si antes te comías 10 tortillas y ahora te comes 5, pero necesitas 2. Entonces aquí la cuestión es la conducta que tengamos ante la comida y aparte de la conducta, el impacto metabólico que tengan los alimentos en mi cuerpo. Porque puede ser la misma comida para 10 personas y de esas 10 personas, 7 van a tener sobrepeso y 3 van a tener un peso adecuado. Así de fácil. Ahora, doctor, hablando de las sales, ¿cuáles son las sales que de manera común que se necesita prescripción médica para consumirlas tienen acción central? Por dar algunos ejemplos, nada más. Bien, como para que queden mencionados. El que tiene porcentajes más altos, que estábamos señalando que es el 15%, pero va en combinación con diazepam, aloína, la D-pseudoefedrina. La D-pseudoefedrina es de los medicamentos que tienen los porcentajes más altos, pero sí es bajo prescripción médica y sí tiene efectos colaterales importantes. Sí es el que se puede prescribir básicamente máximo durante 3 meses. A los 3 meses se tiene que suspender al menos durante un mes y se puede reiniciar. Correctísimo, pero no se usa sola además. No. De hecho, no se tiene que ser. Los medicamentos ya vienen así mixtos, ya vienen en combinación, no se puede utilizar sola. No te la venden sola. Correctísimo. Ahora, doctor, hablando de los medicamentos que trabajan a nivel periférico, ¿qué efectos van a tener estos medicamentos sobre nuestro metabolismo? Los medicamentos que actúan a nivel periférico, pues básicamente serían efectos gastrointestinales. Sí, uno de ellos sería el Orlistat y una cosa importante, pero el Orlistat hoy en día ha tomado como moda y muchos nutriólogos, inclusive médicos, lo prescriben, pero vale la pena señalar que lo único que hacen es inhibir el metabolismo de las grasas, pero de las grasas que se consumen. De la ingesta. Exacto. Y muchas veces nos lo venden como que vas a consumir
este medicamento y vas a evacuar la grasa que tienes depositada. La grasa que está depositada no se evacúa, lo que se evacúa es la grasa que se está consumiendo, entonces de cierta manera el medicamento funciona inhibiendo la absorción de la grasa, pero que se está consumiendo, y esa grasa la vas a evacuar. Así y de como hecho la vas a mirar. sale, ¿no? Así es. Así como entras y sale porque te estás tomando algo que hace que no vaya a entrar a tu organismo, así de sencillo. Pero aún así tiene efectos colaterales importantes, dentro de ellos como inhibe sobre todo el metabolismo de las vitaminas liposolubles, que en este caso es la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E y la vitamina K. Que, no sé, la prescripción de este medicamento, doctor, sería partiendo del hecho de que la grasa es nuestra enemiga y que esa es como la principal culpable para el sobrepeso. ¿Esto es así? ¿Tiene que ver el consumo de la grasa en general para el sobrepeso? No. No en general, ¿no? No en general. Realmente le hemos querido echar la culpa durante muchos años a la grasa y bueno, para empezar a hablar de grasa es un término demasiado, pero demasiado, digamos que ambiguo, ¿no? Porque hay grasas buenas, hay grasas malas, las necesitamos inclusive, ¿no? En cierta medida y no tienen por qué ser las culpables del exceso de peso. Sí, dentro de las características que debe tener una nutrición sana y balanceada es que debe tener cierto porcentaje de grasa. No puede haber una dieta totalmente 0% grasa porque iría en contra de nuestra salud. Así de sencillo. Entonces, el que estemos tomando un medicamento que inhibe la absorción de la grasa del consumo, pues la verdad es que como que pareciera que pierde un poco el sentido, ¿no? Ahora, ¿qué otros medicamentos o qué otro tipo de sustancias se utilizan que tienen efecto periférico? Bien, hablamos básicamente los que son medicamentos de prescripción, habrá algunos otros que son de consumo libre que los puedes comprar en multinivel o los puedes comprar en una tienda naturista, pero hablamos de los de prescripción. Y dentro de ellos se llama ácido hidroxicítrico, que sería la Yersinia de Camboya, que también está de moda, la Yersinia de Camboya, y básicamente actúa a nivel gastrointestinal, inhibiendo también la absorción de grasas y dando sensación de saciedad. Sensación de saciedad, o sea, me hace sentirme más lleno. Así es, pero lo debes de consumir al menos una hora previa al consumo de alimentos principales, que es desayuno, comida y cena, y debes de consumirlo al menos con un vaso con agua, para que tenga un efecto. Perfecto. Pero los porcentajes que señala de éxito son bajos, está entre el 5 a 7%. O sea que de igual forma, seguimos hablando que la dieta y el ejercicio se los llevan, pero por mucho. Si yo con dieta y ejercicio puedo lograr el 70 y con un medicamento que quién sabe cuánto me va a costar, logro el 7 y híjole, como que no conviene, ¿no? O sea, no suena a que convenga, salvo los, no sé, me parece que los que tienen acción central para el tipo de pacientes que usted mencionaba, que tengan algún tipo de problema como de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Pues lograr un 15 más lo que ya pueda lograr con dieta de ejercicio, que lo haga de la mano de mi médico, pues a lo mejor suena hasta mejor, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué consejo darle a todos aquellos pacientes que están tomando una pastillita porque mi pseudo profesional de la salud no certificado me lo dio? ¿Qué consejo darles? No tomarlo. Así de fácil. ¿Qué me puede pasar si lo tomo en esas bolsitas que no dicen ni qué son, que me la están dando y demás? ¿Qué puede pasar? Bien, de hecho, a todo paciente de la norma oficial de salud lo señala que debe ser bajo prescripción médica. El médico tiene que tener, obviamente, un DGP, una cédula. Para poder prescribirlo. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida y quiero retomar el tema con un comentario que nos acaba de llegar de la señora Alicia Fabián de la Colonia Centro. Dice, yo fui la ganadora de las 26 semanas, me da mucho gusto, Alicia, que además haya sido, dice, del reto del doctor Oscar, he bajado 12 kilos y mis hábitos y mi salud han mejorado. Es una excelente persona el médico, muchísimas gracias, gracias a Luisa también. Alicia, gracias por compartirlo, porque luego también hay muchísima gente, créanme, muchísima gente que el doctor Oscar ha ayudado y bueno, no todos pueden darse el tiempo de agradecer. Así es que Alicia, muchas gracias por compartir y les recuerdo que tenemos este 2x1 en asesoría médica y nutricional con este excelente médico completo, además dedicado a mantenerse todo el tiempo informado de qué es lo más nuevo y lo que se tiene que hacer de manera responsable. Ya tenemos participantes de esta promoción del 2x1. Sayonara, te mando un saludo. Por cierto, tenemos algunas preguntas, doctor. ¿Qué es lo que sucede con todos aquellos pacientes que han decidido tomar tratamientos ya bajo prescripción médica
y que lo dejan. Se dice mucho que mientras tome la pastilla funciona, pero si la dejo vuelvo a subir y tengo un rebote. ¿Qué le puede decir a todos estos pacientes? Bien, el rebote realmente es un mito. Si el rebote no existe, la historia natural de la enfermedad llamada obesidad es que todo paciente que tiene factores para subir de peso, lo que va a suceder una vez que abandonan el tratamiento, y me refiero a tratamiento como tratamiento nutricional, no como tratamiento medicamentoso, es que van a recuperar el 100% del peso que perdieron y van a seguir subiendo de peso. Así de sencillo, es que de verdad son datos como muy, muy, muy duros, ¿no? O sea, no podemos hacernos a un lado ni pretender que es de otra manera. Y a veces culpabilizamos a lo que es el efecto del medicamento para la recuperación de peso, pero la recuperación del peso, habíamos señalado que un porcentaje altísimo y determinante que nos hace subir de peso son los hábitos alimenticios, no los medicamentos. Así de sencillo, o sea, ahora, va a haber efectos también secundarios de algunas pastillas, por ejemplo, doctor, que las que trabajan sobre todo a nivel periférico, que son las que bien nos decía, que tienen efectos gastrointestinales. Los efectos que puede haber secundarios de estas pastillas, ¿cuáles serían? Bien, básicamente como son de efecto gastrointestinal, hay una condición que se llama esteatorrea, y la esteatorrea son evacuaciones con grasa, y son evacuaciones sin consistencia, y puede tener accidentes el paciente, algún estornudo, tos, y le puede salir el preso, pero con todo uniforme. Sí, es que de verdad, crean, no es una función gastrointestinal normal cuando estamos afectándola, así de fácil. Entonces, hay pacientes que hasta tienen que utilizar pañales, entonces realmente no está indicado, ¿no? Ahora, los medicamentos, los de control, tanto los que trabajan a nivel central como a nivel periférico, ¿pueden afectar el corazón o la presión arterial? Sí, básicamente los que actúan a nivel central, porque habíamos comentado que uno de los efectos que tiene son termogénicos, incrementan básicamente todas las que son las funciones metabólicas del cuerpo, incrementan la presión, dolor de cabeza y pueden tener hasta también taquicardias. Taquicardias, entonces pues sí puede afectar. Entonces hay que tener mucho cuidado y entender pues que además son con prescripción Vale la pena médica. señalar que no hay ningún medicamento inocuo. No hay, así te lo vendan como natural, todos los medicamentos pueden tener un efecto colateral. Lo van a tener, si lo tienen para bien, lo pueden tener también para mal, ¿no? Graciela Orozco nos pregunta, ¿de qué azúcares podemos consumir? Esta es una pregunta del día de ayer, doctor, pero dice que ella les da miel de abeja, ella consume, o no sé si es que se lo da a su familia, miel de abeja y azúcar morena. Son dos preguntas. ¿De qué azúcar podemos consumir, doctor? De ninguna. De ninguna, perfecto, ¿por qué? Bien, el azúcar que realmente nuestro cuerpo necesita es el azúcar propio de los alimentos, nada añadido. Así de sencillo. Gracias, doctor. Me encanta que no haya sido la voz mía que se los insiste todos los días. De ninguno. Los azúcares añadidos no los necesitamos. Por eso tenemos las frutas y los cereales y los lácteos en la dieta, que nos dan azúcares para nuestro día a día. Me dices por aquí, dice, yo le doy miel de abeja. La miel de abeja es un azúcar, es una sacarosa al final, ¿sí? Y la azúcar morena igual, no es que sea más buena que la otra, sigue siendo azúcar, sigue dando respuestas de insulina y de glucosa, y nosotros seguimos siendo pacientes mexicanos de riesgo para diabetes, ¿no? Entonces, pues de ninguna. Adriana Aranda nos dice, tengo el diagnóstico de un tipo de epilepsia y no puedo comer ciertos alimentos porque pueden, supongo, ser acelerados cardíacos, como el chocolate, las nueces, los tés, los refrescos. Que no sé bien cuál es la pregunta, Adriana, pero si no puedes consumir esto como de colaciones, puedes utilizar las verduras. Las verduras son una excelente fuente de fibra y te pueden mantener saciada durante más tiempo. Si estás teniendo la necesidad de comer cosas a media mañana o a media tarde, pues quizás puedas intentarlo con un poco de apio picadito, que te da esa sensación de que cruje. Puedes intentarlo con pepino, que también cruje. Puedes intentarlo inclusive con gelatinas light, ¿no? O con un consumo más alto de líquidos en tu dieta, o completando tus raciones tanto en desayuno, comida o cena para que no tengas tanta hambre, ¿no? Dices que también eres hipertensa, bueno, pues vas a tener que con tu medicación cuidar tu presión y por supuesto si hay sobrepeso, pues disminuir el peso, ¿no? Ahora, va a ser muy muy importante también, el Dolores Cerda nos dice que la avena molida, que si no pierde sus propiedades, es pregunta. Y yo les decía el día de ayer que vamos a
poder hacer algunos panes con avenas diferentes a las de trigo, que es simplemente para que tengas variedad en tu alimentación. La avena molida es para utilizarla como avena, como una harinita, y no va a perder ninguna propiedad. Si la quieres remojar, pues no la muelas, la vas a utilizar para otra cosa, para que tenga un poquito más de fibra, o la tengas antes, la fibra soluble, pero no es que pierda ninguna propiedad, ¿no? Ahora, pregunto por aquí, doctor, una radioescucha dice, mi nieta tiene 10 meses y quisiera saber qué alimentos se les puede dar. ¿Solamente verduras se les puede dar a un bebé de 10 meses? ¿O qué otro tipo de alimentos se les puede dar? Bueno, a los 10 meses todavía es un lactante. De ahí depende el tipo de leche que tenga bajo prescripción médica, debe ser bajo un pediatra, frutas, vegetales, pero ya puede comer inclusive algo de huevo, ¿sí? Y aquí la cuestión importante es que hay algunos alimentos que no pueden consumir antes del año, ¿sí? Básicamente lo que son las proteínas. Sí, dentro de las proteínas lo que es el pescado, el camarón, el cerdo, etcétera, deben de ser hasta después del año. Sí, es fácil. Es muy común que de repente les den productos o juguitos o néctar que ya vienen en pomitos. Entonces lo ideal es que lo hagan en casa. O sea, que la fruta molida, cocida, en papilla se la des. Es frutas, verduras, por supuesto que puede consumir, por supuesto de la mano con tu pediatra. Algunos cereales también ya los puede consumir. Se aconseja la avena, por ejemplo, y el amaranto. Son cereales seguros, que el día de ayer ya hablábamos, que la producción que hay en México de estos dos son de semillas que no son transgénicas, ¿no? Sobre todo de avena y de amaranto. Entonces, son alimentos que puedes consumir, que tu bebé puede consumir. Las proteínas también las puede consumir. Es un pollito cocido, ya puede, sin ningún problema. Una pechuguita de pollo cocida en papilla y haciéndolas en casa. Dice, yo no le doy Gerber, pero muchos lo sugieren. No, yo no te lo sugiero, porque acuérdate que producto procesado va a tener aditivos, ¿sí? Tanto de colorantes como de conservadores. Entonces, si tiene aditivos, mejor no. Ya que Gerber saque algún producto que no tenga aditivos, entonces va a poder ser opción. Pero yo te diría, date la oportunidad de tener esta conexión con tu bebé, en la que tienes esta, digamos que te puedes jactar de haberle dado alimentos naturales hechos por ti y no que hayan sido procesados, ¿no? Entonces, los alimentos industrializados pues no te van a dar tanto gusto habérselos dado a tu bebé, así es que bueno, ahí lo tienes. Ya tenemos más personas que están participando para la promoción. Recuerda que tenemos el 2x1 exclusivo a Radio Escuchas de Radio Mujer. Si quisieran comunicarse más tarde porque no alcanzaron a hacerlo el día de hoy, doctor, ¿en qué teléfono podemos localizarlo? 36 32 90 11. Nuevamente. 36 32 90 11 en horario de oficina. Perfecto, doctor. Un último mensaje que quiera darle a los radioescuchas. Bien, los medicamentos deben de ser bajo prescripción médica y los medicamentos solamente funcionan mientras se prescriben, es decir, durante 3 a 6 meses, y la obesidad o sobrepeso, como son enfermedades crónicas, el tratamiento es de por vida. El tratamiento es de por vida porque la obesidad, y lo ha dicho el doctor todas las veces que viene, no se cura, se controla. Eso es todo, porque no se quita. O sea, es una condición con la que nacemos. Es como decir que tenemos el cabello de cierto color o la piel de cierto color. Así es que bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tienen la información. Recuerden que pueden escuchar la repetición a las 9 de la noche. El día de hoy los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego.